Figurantes: Charles García, Sonia Smith; Zapata Flores, Ana María; Bermeo Melendres, Diana Lisset; Zócola Toche, Lloyd Stephanie; Porra. Está claro que la mayoría de lo que entendemos como nuestra vida mental implica la actividad del sistema nervioso, en especial nuestro cerebro. El sistema nervioso está compuesto por miles y millones de células. Unas de ellas se llaman neuronas, las cuales son células nerviosas. El sistema nervioso es una herramienta origen económica. En los animales que suceda primordiales radical, tal como rápidamente señales que se tienen control y coordinación sobre los demás órganos para llegar a una fortuna específica. Interacción con el medio ambiente y cambiante. En la unidad básica del neurona. Medio ambiente y cambiante. En la unidad básica del neurona. Partes de la neurona: dendritas, soma o cuerpo celular, núcleo, nucleolo, cono axónico, axón, donde se encuentran las vainas de mielina, la célula de Schwann, el nódulo de Rampien, el terminal axónico, las terminaciones axónicas y los botones sinápticos. Funciones de las neuronas: se comunican con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células nerviosas glandulares o musculares. Transmiten señales eléctricas o impulsos nerviosos. Interconectan los tres componentes del sistema nervioso: sensitivo, integrador y motor. Características de la neurona: sintetizan proteínas, gastan mucha energía metabólica, tienen muchas formas complejas y un gran área de membrana celular. Además, es un importante gradiente electroquímico intra y extracelular. Tipos de neuronas según su función. Las neuronas sensoriales, las neuronas motoras y las interneuronas. Las neuronas sensoriales. Estas están conectadas distalmente con receptores especializados en detectar estímulos, tanto del interior como del exterior del organismo, y conducen esta información al sistema nervioso central. Las neuronas motoras. Estas son encargadas de conducir órdenes al sistema nervioso central, desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores, como son las glándulas y los músculos. En los músculos, estos actúan por causar contracción o relajación, y en las glándulas actúan al producir o no secreción. Las interneuronas. Las interneuronas, estas conectan a las neuronas motoras con las sensoriales. Tipos de neuronas según tipo y tamaño. Dice que las poliédricas son metaneuronas de la asta anterior de la médula. Las fusiformes, ¿no?, son células de doble ramillete de la corteza cerebral. Las estrelladas son neuronas aracniformes y estrelladas de la corteza cerebral, y las estrelladas en cesta de Golgi del cerebelo. Las esféricas, ¿no?, nos dice que las esféricas son en ganglios raquídeos simpáticos y parasimpáticos. Las piramidales, ¿no?, son cortezas de cerebral, ¿no?, son de las cortezas cerebral. Las neuronas Golgi tipo 1, ¿no?, nos dicen que las células de neurona de tipo Golgi 1 dicen que son axón largo, ¿no?, son del tipo axón largo, ¿no? Y las neuronas de Golgi tipo 2, ¿no?, tienen axón corto, ¿no? Las células piramidales de la corteza cerebral, las voluminosas células de Purkinje de la corteza cerebelos, ¿no? Aquí nos habla de eso, de la corteza del cerebelo, ¿no? Las grandes neuronas motoras de la médula espinal. Según su polaridad. Estas células son el componente principal del tejido nervioso. Forman, por lo tanto, el sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, y el sistema nervioso periférico. Los nervios eferentes y aferentes del sistema nervioso central a todos los músculos del cuerpo. Aquí hablaremos de 4: la unipolar, la pseudo-unipolar, la multipolar y, por último, la bipolar. Principalmente hablaremos sobre la unipolar. Las neuronas unipolares no poseen dendrinas, solamente un axón. La pseudo-unipolar puede confundirse con la anterior, porque tanto el axón como la dendrina emergen desde la misma zona del soma neuronal. La bipolar. La neurona bipolar posee un único axón y una única dendrina, que se desprenden desde los extremos opuestos del cuerpo neuronal. Por último tenemos la multipolar. Las neuronas multipolares son las neuronas más abundantes del sistema nervioso humano, y dentro de esta categoría se pueden encontrar neuronas motoras e interneuronas. ¿Qué es la sinapsis? Es la relación funcional de contacto entre las terminaciones de las células nerviosas. Se trata de un concepto que proviene del vocablo griego que significa unión o enlace. Ahora, ¿qué sabemos por sinapsis química y sinapsis eléctrica? Primeramente, cabe señalar que las sinapsis son los contactos que permiten el intercambio de información entre neuronas. A través de ellas, las neuronas son capaces de formar circuitos que intervienen entre las operaciones funcionales específicas de las distintas regiones del cerebro. Ahora bien, ¿qué es sinapsis química?
En ellas, el elemento presináptico es generalmente un terminal axónico. Para que esto ocurra, el neurotransmisor liberado debe difundir por la hendidura sináptica, que puede medir entre 20 nanómetros, e interactuar con receptores específicos presentes en la membrana postsináptica. Dependiendo del tipo de neurotransmisor utilizado y de los neurotransmisores, los sinapsis puede ser excitatoria si se estimula el elemento postsináptico o inhibitoria si ocurre lo contrario. Por otro lado, en esta se encuentra una unidireccionalidad del impulso, que quiere decir que solo va en una única dirección, de la pros hasta la pos. Ahora, ¿qué es la sinapsis eléctrica? Aquí se produce entre las células adyacentes que presentan uniones en hendiduras gap. Cuando dos células adyacentes forman uniones gap, sus membranas citoplasmáticas se encuentran muy próximas entre sí y presentan canales llamados conexones, que conectan los citoplasmas de ambas. La velocidad de conducción de la información de la sinapsis eléctrica es más rápida, la cual permite que conjuntos de células conectadas de esta manera actúen de manera sincronizada. El potencial de acción. Las neuronas son las células encargadas de transmitir el impulso nervioso. Cuando la neurona recibe un estímulo, se producen unos cambios eléctricos en su membrana, que se transmiten desde las dendritas hacia el axón recorriendo la neurona. Siendo así que cuando ésta alcanza al axón, se inicia el potencial de acción. ¿Y cómo así es que se genera el potencial de acción? Te explico. Para que el potencial de acción se transmita, los iones, en este caso, están presentes fuera de la neurona, que está en descanso. En esto se deben traspasar la membrana celular. Si bien es cierto, en este estado de reposo, el interior de la neurona tiene carga eléctrica negativa. Cuando los iones positivos de sodio ingresan a la neurona, cambian esta carga de negativa a positiva. Siendo así que cuando a medida que el impulso avanza por la membrana, esta recobra la carga negativa. Cabe señalar también que el potencial de acción viaja a una medida de 2 y 400 km por hora. ¿Y cómo así es que se genera el potencial de acción? Te explico. Para que el potencial de acción se transmita, los iones positivos de sodio, en este caso, están presentes fuera de la neurona, en donde deben traspasar a la membrana celular. Un caso de patología podemos encontrar en una persona de 60 años sin interés absoluto de ir a la clínica, que le acompañaba un familiar. Los primeros casos apuntaban a un despiste en la recepción de mensajes. Olvidaba recaudos que le dejaban y muchas veces olvidaba de cómo cocinar e incluso qué ingredientes utilizar. A veces olvidaba de dónde había guardado el dinero, o incluso cuando ella realizaba una salida o tenía que hacer algo, tenía que estar acompañada de un familiar, ya que olvidaba qué iba a hacer, olvidaba cómo regresar a casa. A ella, en sus primeros días, se quejaba de sus trastornos afectivos, se sentía frustrada, triste, etc. Pero después de tiempo, a ella ya no le importaba esto, ya no se sentía preocupada en su cuidado personal, nada. Incluso se había olvidado de su nombre. La unidad básica del sistema nervioso es la neurona. Las partes de la neurona son soma, axón y dendritas. Sus funciones son las siguientes: recibir señales, integrarlas y comunicarlas a células blanco, como músculos, glándulas u otras neuronas. Sus características son: sintetizan proteínas, gastan mucha energía metabólica, además tienen formas complejas y un gran área de membrana celular. También es importante el gradiente electroquímico intra y extracelular. Existen dos tipos de sinapsis, química y eléctrica. Cuando una neurona recibe un estímulo, se producen unos cambios eléctricos en su membrana que se transmiten desde las dendritas hacia el axón, el cual recorre toda la neurona y lleva a cabo el potencial de acción. Los tipos de neuronas, según su función, son sensoriales, motoras e interneuronas. Tipos de neuronas según su tipo y tamaño: poliédricas, fusiformes, estrelladas, esféricas, piramidales, neuronas Golgi tipo 1 y tipo 2. Las neuronas según su polaridad se clasifican en unipolar, pseudounipolar, bipolar y multipolar. La clasificación de los tipos neuronales existentes permite un estudio más accesible. Esto no dejará de avanzar y modificarse hasta hacerse cada vez más extenso y detallado. Finalmente, permite descubrir con gran exactitud las neuronas del sistema nervioso, su función, su localización y qué puede pasar si alguna de sus características se ve alterada por enfermedades, daños físicos o implantes. Si ocurre un deterioro neuronal, puede ocasionar diversas patologías. Una de ellas es el Alzheimer. Referencias bibliográficas. Gracias por su atención. No se olviden de darle like, compartir y comentar.